El arte, sin duda, puede ser un poderoso instrumento de bienestar y de participación social y un escenario donde podemos, y me atrevería a decir debemos, desarrollar poderosas praxis artísticas es precisamente en las escuelas, donde podemos desarrollar realmente proyectos de promoción del bienestar y de prevención de la enfermedad. Siempre hablamos de la importancia de la promoción, pero no lo hacemos, intervenimos tarde y muchas veces mal, con lo cual es muy importante el poder empezar a trabajar. ¿Y por qué lo hacemos a partir del arte? Porque el arte nos da muchos matices que nos interesan en gran medida. Por ejemplo, Frida Kahlo nos decía que la pasión es el puente que lleva del dolor al cambio. El arte, como veremos luego con los niños de países en guerra, como puede ser Kosovo, Guatemala o Bosnia, con los que tuve el placer de trabajar, forma una parte de expresión de ese dolor y también puede jugar un importante papel en la sanación de las personas. Decía Joan Miró, cuanto más innoble encuentro la vida, más fuertemente reacciono a su contradicción y me refugio en la libertad y en la expansión que nos da el arte. El arte es un mecanismo de resiliencia ante un mundo muy inhóspito, muy duro, muy inhospitalario, como estamos vivenciando hoy en día. Hay gente que estamos hablando, Sousa Santos habla de una época de fascismo social, de inequidad, de pobreza. El arte también es un mecanismo de evasión y de resiliencia. Fijaos bien que el arte también, como nos dice Kandinsky, nos recuerda la alegría de vivir. La finalidad de la vida es la felicidad, eso no lo podemos olvidar. Y sobre todo es una fórmula de promover, comunicar, transmitir valores. Cuando estamos hablando de ocupaciones y estamos hablando de educación, el transmitir valores es básico. Ante una sociedad altamente racional, nos recuerda que somos una inteligencia sintiente, nos recuerda la importancia del sentir y trascender el pienso, luego existo. Este racionalismo que muchas veces nos ha privado de desarrollo humano, por ejemplo, la esfera emocional. Como nos dice Picasso, el arte es el objeto que quita el polvo de la vida diaria de nuestras almas. El arte nos permite reconsiderar y recordar que la existencia en la Tierra es un don, es un placer, y más allá de la parte prosaica del día a día, de esa vida a veces más gris, de tener que trabajar, pagar facturas, etcétera, etcétera, nos ayuda a recordar que en el fondo la vida es un don, es un milagro que tenemos que saber apreciar y al que podemos contribuir creando arte precisamente. También es interesante la reflexión de Monet: yo pinto como un pájaro canta. El arte forma parte del ser humano y la expresión artística forma parte de nuestro ADN cultural, genético, social. Es la expresión de la realidad creativa del ser humano. También es muy interesante esta reflexión que hace este artista, ¿no? Marien von Berflin, no sé si lo habré pronunciado bien, seguramente no. Para el artista la vida no es un hecho consumado, es algo que reconstruir, hacer de nuevo. Es la lección de que podemos recrear. Tenemos un mundo hostil que debemos deconstruir y debemos reconstruir, y el arte es una lección de que podemos hacerlo. También me gusta mucho la reflexión de Chagall. Qué bueno cuando aprendemos que el secreto de una gran vida es mantener viva la capacidad de maravillarnos. Ante esta realidad triste, rutinaria, que diría el poeta Martí Pol, es bueno recordar y recuperar esta capacidad de maravillarnos. Entonces, como vemos que el arte nos puede permitir trabajar aspectos tan importantes como el bienestar, la participación social, el arte es un derecho humano, toda persona tiene derecho a participar de la vida artística de su comunidad y disfrutar del arte, y es realmente una ocupación significativa. Y lo que es más importante, porque tiene un sentido, aporta sentido a la vida de las personas, es una ocupación transcultural. El arte es el lenguaje del espíritu humano, con lo cual está presente en todas las culturas. Personalmente hemos trabajado proyectos que integrábamos el arte con la terapia ocupacional en distintos escenarios como Bosnia, Guatemala, Kosovo, escenarios de países durante conflictos bélicos. Tuve la suerte de trabajar con Médicos Sin Fronteras y actualmente estamos trabajando en escuelas como La Sínia, el Congost o Santa Catarina en Cataluña,
escuelas que se caracterizan por cierta diversidad cultural, lo cual es una riqueza, pero también por estar en ambientes socioeconómicos deprimidos, con lo cual es muy importante garantizar el acceso al arte a niños en situación de complejidad existencial, por decirlo de alguna fórmula. Todos estos proyectos están recogidos en la página web que están viendo ustedes, 100%.net. Entonces, mi experiencia personal con el arte empezó con un proyecto de terapia ocupacional con niños supervivientes de guerra. No fue este, porque la imagen es de Kosovo, empezamos mucho antes en Bosnia, de Bosnia trabajamos en Guatemala y finalmente sí que trabajamos en Kosovo. Y como veis, utilizamos el arte como una ocupación con sentido. Trabajábamos recuperando el rol escolar de los niños en el medio ocupacional propio de los niños que eran las escuelas y donde la ocupación a través del arte lo que hacíamos era facilitar la expresión emocional. ¿Por qué? Porque la literatura científica nos dice claramente que si los niños no expresan todas estas emociones y sentimientos relacionados con la guerra pueden desarrollar problemas como la ansiedad postraumática, la depresión, que va a impactar directamente en sus ocupaciones, ya no solo en el rol escolar, sino incluso en el rol de amigo, en el rol de hijo, generando evidentes disfunciones. Entonces, fijaros bien cómo el arte es una poderosa herramienta de expresión emocional. Fijaos bien los dibujos, los gráficos que son en relación a la guerra. Yo no les pedía dibujar sobre el conflicto bélico, yo les pedía hacerme un dibujo sobre Jakova, que es la ciudad donde vivían, y son los propios niños donde hacían este tipo de dibujos que, como veis aquí, se caracterizan por la crudeza, la dureza y la inhumanidad, porque la guerra es esto, ¿no? Las narrativas acompañaban a los dibujos. Después de que los niños hicieran los dibujos, les pedíamos que creasen una narrativa explicando el qué habían dibujado y por qué lo habían dibujado y cómo se habían sentido, y aparecían narrativas como mi primo fue asesinado con 3 niñas más en el sótano de una casa. Esto es lo que quería contar sobre la guerra de Kosovo. Fijaos bien cómo realmente conseguíamos esa expresión emocional de experiencias realmente de gran dureza. Me sentí muy triste, tenía miedo, empecé a llorar. A las 5 de la mañana fuimos al sótano, tenía miedo en el corazón, porque creía que mi turno para morir había llegado. De nuevo, realmente esta narrativa de una niña de 12 años que, como veis, realmente expresa la gran dureza de una guerra y lo hace a partir de un lenguaje artístico que provoca una reflexión verbal. De la misma forma que os podéis imaginar que es de una extrema dureza asistir a estas narrativas en primera persona en un principio, porque tú puedes ser terapeuta ocupacional, pero en primer lugar eres una persona, evidentemente, con sentimientos. El ver cómo facilitar la expresión emocional y una vez se ha facilitado esta expresión aparecen nuevos sentimientos como, por ejemplo, y nuevos dibujos como estos, sentimientos de alegría, de esperanza y narrativas como dibujé niños y flores y un gran sol, porque el sol está feliz, porque la libertad está aquí. Al final, la libertad llegó a mi país, después de muchas masacres, así que el hermoso Kosovo, las flores florecen de nuevo, los niños se divertirán y rebosará felicidad, jugarán y cantarán. Fijaos bien la belleza de la evolución desde las tinieblas, desde la oscuridad de la guerra, a un futuro de esperanza. Esta diapositiva es muy significativa porque creo que refleja muy bien el proceso terapéutico, porque fijaos la pregunta que se hace la niña. Durante este dibujo tuve sentimientos especiales. Me imaginé en esa casa donde puedo relajarme y olvidar mis preocupaciones y pensaba, ¿podré jugar libre sin miedo? Y la respuesta es sí. Y lo importante es que la pregunta y la respuesta se la da la propia niña, no es el terapeuta que contesta por ella. Entonces vemos cómo aquí realmente hemos conseguido nuestro objetivo, ¿no? De empoderar, capacitar para que el propio niño pueda llegar a esta conclusión. Estos son, 4 rasgos de un proyecto que desarrollamos en Kosovo con Médicos Sin Fronteras y, como les he dicho antes, en mi portafolio, salvadorsimo.org, está totalmente descrito este proyecto. Actualmente también estamos desarrollando una serie de proyectos basados en el empoderamiento y la capacitación tanto de los niños como de los profesores en las escuelas para transitar de una narrativa de malestar emocional
Los profesores de las escuelas nos vienen a buscar y a demandar intervención diciendo los niños no pueden aprender porque su mochila emocional está tan llena que no aprenden, con lo cual estamos abriendo la puerta al fracaso escolar que nos está abriendo la puerta a la exclusión social. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál es? El poder desarrollar dinámicas a partir de la terapia ocupacional y del arte que generen bienestar para asegurar al máximo que podamos el éxito escolar y la participación social. Entonces, hemos desarrollado una serie de programas de bienestar emocional donde trabajamos diversos programas, como es un programa que se llama Arte para Emociones, otros programas basados en la música y otros programas basados en el arte urbano. Y escalonamos estos programas en los estudiantes, sobre todo estamos trabajando mucho a nivel de primaria, de primero a sexto. Entonces, hacemos un programa de estos cada 2 cursos. Paralelamente, estamos desarrollando un proyecto mucho más amplio de Emociónate con la ciencia, que en otro momento ya compartiría con ustedes. Fijaros bien, por ejemplo, en el programa de Emociónate con el arte para emociones, ¿qué hacemos? Trabajamos cada sesión, todas las sesiones están detalladas, un movimiento artístico, los niños conocen este movimiento artístico, que puede ser, por ejemplo, el expresionismo de Edvard Munch, hacen arte, crean arte, ellos son artistas, y a partir de cada creación trabajamos un sentimiento, como puede ser la alegría, la angustia, la felicidad, la ilusión, etc. Y esto es muy importante. Conocemos movimientos artísticos, desde el surrealismo al arte urbano, los movimientos contemporáneos, el arte oriental, etc. Creamos arte y luego expresamos una emoción. Por ejemplo, si hemos visto Grito, de Edvard Munch, en esa sesión podemos trabajar la ansiedad. Si trabajamos las constelaciones de Miró, en esa sesión podemos trabajar los sueños y cómo materializarlos, que un poquito es la sesión que estáis viendo en esta fotografía, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ilusiones? Y cómo los podemos materializar. Entonces, fijaos bien que hemos trabajado en distintas escuelas, tanto de Vic como de Canovelles. En esta escuela, por ejemplo, de Canovelles, ya ves que los chavales son mayores y son chavales más, ya son más adultos y los lenguajes que hemos utilizado son lenguajes más potentes. Aquí hemos trabajado, por ejemplo, a partir del rap y del graffiti. Por ejemplo, con los niños más pequeños trabajamos mucho con el cuento. Aquí ya con estos chavales, evidentemente, no. Hemos hecho un trabajo mucho más desde el arte urbano, desde lenguajes como pueden ser el rap, en este caso el graffiti, y lo que también es una experiencia que hemos desarrollado en Vic. Aquí, por ejemplo, tuvimos la colaboración del artista, la ilustradora Iris Serrano, que nos acompañó desde Valencia. Este graffiti está hecho con otro artista que se llama Meggy. Esto es un rasgo muy importante del proyecto y es el hecho de que artistas consumados participan en el proyecto. Artistas del mundo de la música, del mundo de las artes gráficas, de la pintura, de la escultura, participan activamente junto a los terapeutas ocupacionales. Y no solo esto, hay una parte muy importante de visita de centros de cultura. Aquí, por ejemplo, estamos con los niños visitando la Fundación Miró. Miró fue uno de los autores, artistas que vimos cuando hablamos de los sueños y de las ilusiones, como os lo he contado antes, y visitamos la Fundación Miró, que para los niños fue toda una experiencia muy interesante. Entonces, trabajamos terapeutas ocupacionales más, por ejemplo, Penélope Aguilera es terapeuta ocupacional. Invitamos a artistas como, por ejemplo, Rapsus Clay. Rapsus Clay es uno de los artistas más famosos a nivel de rap y todos los jóvenes lo conocen. Y cuando llega Rapsus Clay al proyecto es como prácticamente que llega Dios nuestro Señor, con lo cual nos facilita nuestro proyecto. O, por ejemplo, a la izquierda vuestra estáis viendo a Yu, que es una cantante con una gran proyección, que también participa en el proyecto, por ejemplo, aquí en Vic. Paula y Sista Livity también son cantantes, o por ejemplo tenemos colaboración a Inés Sibille, es una bailarina que está especializada en música africana y en ritmos contemporáneos, y Meggy viene del mundo de la composición y de la ilustración y del graffiti, y Silvia es más documentalista y fotógrafa. Entonces veis cómo hay una serie de matices que vamos incorporando para facilitar la expresión emocional del proyecto. Y como os decía hace un momento, una de las estrategias que nos está sirviendo más y que está funcionando muy bien es el uso del rap como forma de expresión emocional. Entonces creamos un pequeño videoclip y me voy a despedir este tema
con este videoclip porque podréis ver de una forma gráfica la utilización que hacemos del rap para la expresión emocional. Y bueno, espero que estas experiencias puedan ser de inspiración o que les puedan ser de su interés. Muchas gracias. Yo, 100%, Escuela con Gosca Novellas, un proyecto de bienestar emocional 100%, Universidad de Vic, Asociación Reír. Que justo es el racismo, junto al terrorismo, también al machismo y los dioses del ciclismo. Queda claro. Hoy justamente ha muerto gente pasando un mal rato por culpa de maltrato. Tenemos esperanza en que el mundo cambiará, poder ser justos sin trampas ni maldad. Rabia nos mata, nos atrapa con tantas patadas como ratas. Si piensas diferente los maltratas, tú no tienes corazón, lo malgastas. A mí no me gusta la muerte, escapo de la mala suerte y por eso me adora la gente y por eso mi corazón reluce en tu mente. A mí no me gusta el machismo, ni tampoco el racismo, porque por culpa del maltrato te hace pasar un mal rato. Te lo dicen. Yo de grande quisiera ser enfermera, pero acabé siendo viajera. Mi sueño conseguiré, con mucha ayuda tendré. Los niños de la escuela con voz. A nosotros no nos gusta el racismo, debería de haber más compañerismo. Tampoco no nos gusta el machismo, debería de haber más caballerismo. A mí no me gusta la muerte y escapo de la mala suerte y por eso me adora la gente y por eso mi corazón reluce en tu mente. Maltrato, paso un mal rato, tengo a mi hermano al lado y por eso paso un buen rato. Para mí nada es el maltrato, no existe ni para eso, yo existo aquí. A mí me da rabia que se critica a la gente, nunca de espaldas y siempre de frente. Tanto bullying y tanto maltrato, es injusto, no más muerte ni disgusto. Que injusto es el racismo, junto al terrorismo, también al machismo y los dioses del ciclismo. Hoy justamente ha muerto gente pasando un mal rato por culpa de maltrato. Tenemos esperanza en que el mundo cambiará, poder ser justos sin trampas ni maldad. Rabia nos mata, nos atrapa con tantas patadas como ratas. Si piensas diferente los maltratas, tú no tienes corazón, lo malgastas. Yo, 100%, Escuela con Gosca Novellas, un proyecto de bienestar emocional 100%, Universidad de Vic, Asociación Reír, plan. Yo soy futbolista de la